Cuando planteamos este módulo, le decía yo a la doctora Solares, una de las cosas que a mí me interesaba es, bueno, ¿qué pasa con la enseñanza de las humanidades y el arte en las universidades? ¿Qué les podemos transmitir a quienes están tomando un curso sobre el compromiso de la sociedad, digo, el compromiso social de la universidad? Y cuando pongo a las humanidades ahí, ¿qué quiere decir? Bueno, resulta que las humanidades son una de las partes que a mí me parece fundamentales del compromiso que tiene la universidad, y después vamos a platicar un poquito sobre eso, pero fíjense que me asomé a 32 universidades autónomas. Oye, a ver qué pasa con la enseñanza de las humanidades en este país. Y bueno, no los voy a entretener mucho con la estadística porque no es muy larga. De las 32 universidades, 9 no tienen enseñanza de las humanidades. Y 13 no imparten más que 1 o 2 carreras de humanidades. O sea, hay 22 universidades en donde las humanidades casi no aparecen. Y la verdad, yo estaría dispuesto a debatir con quien me pusieran aquí adelante que una universidad, si no tiene humanidades, no es universidad, ¿no? Desde el inicio de la universidad como institución, las humanidades están. Autónomas públicas, sí. 13 instituciones imparten 1 o 2 cursos, 2 carreras, 8 instituciones de 4 a 7 carreras, hay una que imparte 14 carreras y una que imparte 25 carreras. Adivinen cuál. La UNAM, sí, qué raro, ¿no? Déjenme leerles rápidamente las 25 carreras que están pues aquí, porque la otra vez estuvimos discutiendo sobre qué agrupan las humanidades, ¿no? Y bueno, aquí hay una agrupación absolutamente heterodoxa de las humanidades y por eso les quería decir algo de este tipo. Arte y diseño, artes visuales, bibliotecología y estudios de la información, desarrollo y gestión intercultural, es en nuestra Facultad de Filosofía, diseño gráfico, diseño y comunicación visual, enseñanza del alemán, del español, del francés y del italiano, del inglés como lengua extranjera, enseñanza del inglés, estudios latinoamericanos, etnomusicología, filosofía, geohistoria, historia del arte, lengua y literaturas hispánicas, lengua y literaturas modernas, letras alemanas, francesas, inglesas, italianas o portuguesas, letras clásicas, literatura dramática y teatro, literatura intercultural, y luego vienen las músicas, canto, composición, educación musical, instrumentista, piano, y al final pusieron pedagogía. No, esto no fue a propósito, pero la opción al final, ¿no? Esta es la oferta que tiene la UNAM sobre el campo de las humanidades. A mí me parece que es una clasificación bastante extensa. Yo tengo en mi cabeza al menos una clasificación muchísimo más reducida. El otro día les decía que vieran a Wallerstein para ver cómo clasifica ciencias sociales y humanidades. En realidad Wallerstein, al clasificarlas, el problema con el que estaba puesto ahí era derecho, que no sabía si lo ponía aquí o allá. Pero en general, bueno, historia, literatura, filosofía, pedagogía, en fin, estas carreras que se enseñan en nuestra Facultad de Filosofía y Letras, más estudios latinoamericanos, las dos cosas, están en la UNAM, en el campo de las humanidades, más todo esto que ustedes vieron. Ahora, yo no quisiera que mi universidad, esta universidad en la que estamos, fuera como Harvard, ni tuviera nada que ver en su organización, ni nada, con Harvard, pero Harvard es, en los rankings que hace Ordorica y que platican por aquí, la universidad número 1 en el mundo, ¿no? Entonces, me quise asomar para ver qué cosas hay con las humanidades. Bueno, pues tienen una agenda de cursos muy grandes, pero aquí me encontré una cosa que me llamó la atención, ¿no? Y dice, el prestigio de la Universidad de Harvard se ha dado particularmente por la investigación que hace, ¿no? 1 y 2, porque la amplia oferta académica de la universidad no sería perfecta si no tuviera para los estudiantes la biblioteca de la Universidad de Harvard. Es lo primero, la biblioteca de la Universidad de Harvard. 2, junto con las bibliotecas destacan también los museos de arte de la Universidad de Harvard. No sé si alguien ha estado en Harvard, es impresionante, pues, pero los museos en las universidades son fundamentales para que les podamos enseñar a los estudiantes y a quienes vienen a la universidad qué es el pasado de esta sociedad.
o bien hacia dónde va la ciencia como en el universo, ¿no? Felizmente nuestra universidad tiene 2 museos que son, bueno, varios, ¿no? Pero aquí en CEU 2 que son muy buenos. Y sigue la Universidad de Harvard diciendo que tiene una oficina de las artes. Y en la oficina de las artes se ofrece un amplio programa de arte, música y cultura que hace las delicias de todos sus estudiantes a través de los cursos de cerámica, danza, música, artes visuales, cine, medios de comunicación y teatro, entre otros. Los estudiantes tienen la posibilidad de completar su formación de lo que están estudiando con esta oficina de artes. Y luego, ¿qué les cuento? Está el programa de deportes, ¿no? Y entonces, béisbol, baloncesto, rugby, fútbol, bla, 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 ¿no? Hay una integración del conocimiento y hay necesariamente la idea de enseñarle a todos los estudiantes que pasan por la universidad humanidades, por aquello que les decía yo hace 8 días. No puedo entender que alguien que sale de una universidad como esta o como otras, pues no haya leído, en el caso de nosotros, a Paz, a Fuentes, a Cuesta, a Agustín Yáñez, a cuántos y cuántos y cuántos literatos, el Periquillo Sarmiento, Los sentimientos de la nación de Morelos, ¿no? ¿Cuántos quieren, no? Este es un país donde las humanidades, y ustedes lo vieron hace 8 días con el doctor Velasco, han tenido una enorme riqueza desde el inicio de la universidad. Bueno, yo aprendí, además con el curso Clemente, que una de las tareas más reconfortantes y más importantes intelectual y políticamente en la universidad es hablar, ¿no?, de las materias y los temas que tratan las humanidades y comunicar, ¿no?, todo esto de las humanidades a los grupos vulnerables de la sociedad, ¿no? A veces cuando van a trabajar con los grupos vulnerables de la sociedad, lo que se prioriza son los conocimientos técnicos para que estos pobres que no tienen trabajo encuentren trabajo, ¿no? Y entonces dice, pero espérame, ¿no? No habrá otra estrategia, una estrategia que esté basada en el conocimiento humanístico y las artes. Les contaba yo hace 8 días que se había partido de la idea de que la pobreza puede vencerse con mayores y mejores elementos si las personas son capaces de reflexionar y admirar la belleza. Y esto lo escribió Erchoris dirigido al campo educativo, lo puso en la práctica en el curso Clemente de Humanidades y nos dio un instrumento a los académicos para hacer que la gente cambie y cambien sus mentes y sus vidas. En fin, la idea no fue propia, sino que llegó desde el lugar más insospechado, una cárcel de mujeres. Fue mientras entrevistaba a una presidiaria, Denise Walker, para preguntarle sobre qué razones provocaban la pobreza, y ella respondió que la pobreza está relacionada con la vida moral en las zonas urbanas marginales, en los suburbios de la ciudad, donde la gente no tiene cómo presenciar o asistir a museos, obras de teatro, conciertos o conferencias. Y Shores le dijo, ¿se refiere usted a las humanidades? Sí, me refiero a las humanidades, confirmó ella. Bueno, a partir de ella, este escritor diseñó una serie de clases basada en la lógica de Aristóteles, la justicia de Platón, la teoría de la moralidad de Immanuel Kant. ¿Quiénes eran los alumnos? Pues trabajadores pobres, desempleados, exconvictos, adictos a las drogas y personas sin hogar. Y para facilitarles los estudios, pues fueron gratis, les pagaban el transporte, les cuidaban a los hijos, a las señoras que necesitaban que les cuidaran a los niños para tomar el curso. Pero el requisito para impartir el curso era que todos los profesores fueran reconocidos académicamente, tener un muy alto prestigio en el campo de las humanidades, ser doctores y académicos universitarios. Es decir, a este grupo vulnerable le teníamos que llevar los mejores profesores posibles. Entonces, para Shores la única esperanza de surgir de estas personas era enseñarles a reflexionar y tener un pensamiento crítico. Si los pobres van a dar un salto fuera de la pobreza, necesitarán un nuevo tipo de pensamiento, la reflexión. Y eso será el comienzo para ellos. El estudio de las humanidades puede verse en ese sentido como una parte de los mecanismos de distribución de la riqueza que puede tener la sociedad. Incluso, Shores se basó en la metáfora de Platón de los hombres encadenados a una caverna para explicarle el sentido del programa.
ven sombras en los muros y asumen que eso es todo lo que hay en el mundo, aseguró. El proyecto tuvo resultados mixtos, algunos realmente cambiaron muchísimo, otros se regresaron igualmente pobres y no pudieron hacer más nada, pero esa fue en la primera promoción. Después las siguientes promociones se fueron dando resultados cada vez más positivos, en donde la gente empezó a limpiar sus calles, empezó a vestirse mejor, empezó a ir a la escuela, en fin, muchas cosas. Un hombre que había venido de la Costa de Marfil, en África, a Nueva York, un señor Kofi, se convirtió en una prueba viviente de cómo el curso podía auxiliarlo a salir de la situación. Dijo Kofi: cambió la dirección de mi vida, estaba en la oscuridad como los hombres de la caverna, pero mi mente se abrió, ¿no? Actualmente Kofi se desempeña como profesor. Bueno, hoy en día el curso Clemente se dicta en un periodo de 10 meses, en clases de 20 a 30 estudiantes, en 20 ciudades de los Estados Unidos, en Canadá, Australia, Corea del Sur, Argentina, Australia, en fin, en una enorme cantidad de países, casi en los 5 continentes. Y nosotros aquí en México se ha dictado el curso en una comunidad maya en Campeche, a gente marginal en las vías de Cuernavaca y a los pueblos originarios de la Ciudad de México en Milpa Alta. Quiero decirle que en los 3 lugares los resultados han sido verdaderamente extraordinarios, porque la gente consiguió cambiar sus prácticas cotidianas de vida. En fin, a Shorris haber escrito esto y otras obras sobre México le mereció un reconocimiento del Águila Azteca aquí en México y el Premio de las Humanidades dado por la Presidencia de los Estados Unidos. En fin, Shorris murió aproximadamente hace 1 año y medio, pero yo creo que la contribución que él hizo a la enseñanza de las humanidades y a invitarnos a los universitarios a salir fuera del campus para llevar conocimiento a los grupos vulnerables es una enseñanza que a mí me parece de la mayor relevancia. En fin, todo esto lo traigo a colación, entre otras cosas, porque la doctora Blanca Solares dedica parte de su esfuerzo a este propósito y a llevar fuera del campus el arte y la reflexión. Pero no solo eso, la doctora Solares es una investigadora extraordinariamente reconocida en su campo aquí en la UNAM y en muchas instancias del ámbito internacional. Les cuento que la doctora Solares pues es investigadora. Welcome to the conference. Oh, thank you very much. ¿Y qué? Bueno, la doctora Solares es investigadora adscrita al programa en estudios de lo imaginario, imagen, símbolo y religión del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, programa del que también es fundadora. Desde hace más de una década sus trabajos se orientan en la dirección de una hermenéutica de la cultura, combinando la investigación de la imaginación simbólica con el estudio antropológico de la mitología mesoamericana. En su libro Madre Terrible, Antropos UNAM 2007, se aboca a la investigación exhaustiva del arquetipo de la diosa en el pensamiento y la cosmovisión de México antiguo, tomando como eje de análisis fenomenológico el formulado por Eric Newman, discípulo prominente de Jung y miembro del Círculo de Eranos. Edita la colección Cuadernos de Hermenéutica del CRIM, imparte cursos en la Facultad de Ciencias Políticas y en el posgrado de Filosofía de la Religión de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Sus investigaciones en curso son Cuerpo y Cosmos, Mito y Música y Teorías de lo Imaginario. Entre sus libros podemos citar algunos que sí leí y otros que no he leído, Blanquita, ¿no? Pero me acuerdo que tuve que leer tu cabello de oro, Martí, ¿te acuerdas? Y luego Fragmentos de Odio y Resistencia, El Síndrome de Habermas, que también fue otro libro que Blanquita me dijo, lo tienes que leer, y entonces lo leí. Es un libro de lectura obligada. El Dios Andrógino, Los Lenguajes del Símbolo. De El Dios Andrógino también está editado por Porrúa, y que me acaba de regalar la doctora Solares, Huixtocíhuatl, o El Simbolismo Sagrado de la Sal. Con todos estos prolegómenos, le doy la más cordial bienvenida a Blanca. Le agradezco muchísimo el esfuerzo de venir hoy hasta acá, y espero que la plática que les va a dar les resulte de la importancia y de la relevancia que sé que tiene el pensamiento de la doctora Solares. Adelante, Blanca. ¿Puedo bajar esta? Sí. Sí, perfecto, porque no la voy a ocupar. Sí. Y así los veo. Bueno, pues yo quisiera comenzar esta charla porque
me dijeron que era un curso, entonces más que preparar una conferencia en forma, había pensado en que pudiéramos conversar esta tarde sobre las humanidades y la universidad, sobre todo tomando como eje el título de este curso, que es el compromiso social de la universidad. Bueno, pues quiero comenzar agradeciéndole al doctor Muñoz su amable invitación, porque me permite reflexionar sobre algo que considero decisivo, que es precisamente el lugar de las humanidades, su función en la universidad y como una tarea, como una responsabilidad universitaria con relación a la enmienda que ha hecho la sociedad a la universidad. Voy a comenzar diciendo que no soy una pedagoga de profesión, pero que la pedagogía, o lo que yo entiendo como el arte de educar o de transmitir criterios para saber elegir, para dar sentido a nuestra vida con responsabilidad, con alegría, es algo que he intentado ejercer, pues sí, ya por varias décadas. 2, por lo menos. Comencé haciéndolo, pues para seguir aprendiendo, algo que no ha cesado, pero que ahora creo que realizo con más conciencia, porque creo que lo que está en juego es una crisis cultural sin precedentes, marcada en gran medida por el cinismo que opera en las empresas. El capital, las grandes potencias, como aliados en contra de las poblaciones. El domingo pasado justamente leía un artículo de Chomsky en el que definía a Estados Unidos como estado de un solo partido, decía, el empresarial. Y nos recordaba que ya en 1999 Huntington advertía que para gran parte del mundo este país se convertía en una superpotencia rufiana y la principal amenaza externa de las sociedades. El tema de la conferencia que he propuesto de alguna manera se enmarca en esta crisis global de las humanidades y la he titulado En pos de un nuevo humanismo. Iré de cerca en esta plática de 2 libros que he recomendado para esta ocasión. Por un lado, el libro del pedagogo Louis Deutsch, o más que pedagogo, es antropólogo, pero ya explicaré que para él toda buena antropología en realidad es una pedagogía, o sea, todo estudio sobre qué es el hombre se basa también en una orientación de cómo educar, cómo orientar a este hombre en la decisión de cuestiones decisivas en su existencia, y que se llama justamente la educación y la crisis de la modernidad. Louis Deutsch es, perdón que no haya traído el PowerPoint, pero pensé también que iba a distraer, es doble L, Luis, y luego es catalán, D-U-C-H. Louis Deutsch, la educación y la crisis de la modernidad. Yo creo que incluso podría ver la manera de hacer este documento en PDF y que tuviera dispuesto, que el programa pudiera disponer del libro gratuitamente también a través del internet, ¿no? Ya podríamos apuntarlo. Ya ha estado ahorita puesta para eso. Perfecto. Y el otro libro que les había también recomendado es de uno de los colegas de Luis, que es Joan Carles Melich, así también como suena, con acento, M-E-L-I-C-H, y que se llama 3 ensayos de filosofía de la educación. En la primera parte expondré algunos de los motivos de lo que considero la necesaria defensa de un nuevo humanismo, apoyándome sobre todo en la simbología, en la antropología simbólica de Louis Deutsch, y asimismo en una vertiente de pensamiento que, como decía el doctor Muñoz, vengo trabajando desde hace años y que postula la necesidad no solo de reformar a nuestras instituciones educativas, sino también y muy particularmente nuestra manera de hacer ciencia, a partir de lo que podemos llamar, en palabras de un teórico del imaginario, Gilbert Durand, un nuevo espíritu antropológico. Bueno, según un autor que se llama García Gilbert, en su obra sobre el viejo humanismo, dice: entendemos por humanismo la tradición de una larga sabiduría
vertida por escrito, que tiene sus orígenes en la cultura grecolatina y en el posterior elemento catalizador cristiano, cuyo propósito no es otro que el ennoblecimiento armónico del ser humano en sus facetas ética y estética, existencial y espiritual. Esta doble afluente de la que se nutre el humanismo, la grecolatina y la cristiana, claramente alude a la tradición humanista de Occidente, pero deja de lado, como inmediatamente podemos advertir, a las tradiciones extramuros de Europa o a las tradiciones que están más allá de los confines europeos. Ahora voy a dejar de lado este problema de si el humanismo es una guía de conducta en otras formas culturales, por ejemplo en Mesoamérica, donde la educación jugó siempre un lugar central en esta cultura. Y quisiera más bien que retengamos de la definición que he dicho lo que se refiere a el humanismo como la tradición de una sabiduría que abreva de la cultura grecolatina y cristiana y cuyo propósito es el ennoblecimiento armónico del hombre, tanto ético como estético, existencial como espiritual. A la luz del resquebrajamiento de los valores religiosos, ciertamente el humanismo puede ser visto como un patrimonio secular o laico que me parece urge hoy vindicar con más fuerza que nunca, dado los rasgos de la crisis epocal por la que atravesamos. Una crisis que me parece no debe ser vista únicamente en términos económicos, como lo decía también muy claramente el doctor Muñoz al inicio de esta plática, sino que es fundamentalmente un debilitamiento, esta crisis, de nuestras fuerzas para responder a los problemas actuales de una manera creadora e imaginativa, a partir de criterios capaces, que nos hagan capaces de resguardar nuestra dignidad como hombres y ennoblecer nuestra existencia. Voy a insistir aquí, entonces, muy especialmente en que la crisis moderna no alude únicamente a lo que también ha caracterizado Herbert Marcuse, por ejemplo, en su libro El hombre unidimensional, el auge del Homo economicus, sino que involucra diversos aspectos la crisis por la que atravesamos hoy, éticos, políticos, sociales y religiosos. Hace ya varios años también, la Escuela de Frankfurt, Adorno, Horkheimer, Benjamin, aludieron a la crisis de la modernidad como imperio de la razón instrumental en todos los órdenes del hacer cotidiano, que degeneró en la barbarie de los modos de vida tras el desencadenamiento de la Primera Guerra Mundial, luego de la Segunda, y la instauración del nacionalsocialismo. Hoy esta crisis, a decir de Luis Duch, se expresa también como una corrosiva crisis gramatical, como una dificultad de los hombres para empalabrar los problemas que le afectan. La crisis gramatical de nuestros días acusa fundamentalmente el privilegiamiento de un monolingüismo, particularmente centrado en lo económico, como si se tratara de lo único que vale la pena pensarse y hacerse, y la incapacidad y el empobrecimiento lingüístico para referir los problemas fundamentales del hombre. Razones urgentes para una rehabilitación de la herencia humanista. Perdón que comencé la plática y no pregunté por más o menos cómo está organizado el tiempo. Podemos irnos, ¿qué? 45, 50 minutos, 35 minutos. Muy bien. Haré entonces. Siéntete cómoda con eso, Blanquita. De acuerdo, voy a hacer un primer planteamiento y paramos para. Normalmente como será 6:30, ¿no? Muy bien. Paramos un ratito, tomamos un café y regresamos hasta las 8 más o menos. De acuerdo. ¿Hasta las 7? Hasta las 8. Cuando ustedes digan, como nada más lo decía para organizarme y no cansarlos también, porque quiero que me sigan. Sí. Decía, razones urgentes para una rehabilitación de la herencia humanística. Frente al auge de lo económico como criterio decisivo
y objetivo final de la existencia, como la afirmación de un solo segmento de la realidad que pretende la representación de lo más importante en la vida en sustitución de todo lo demás, me parece que cobra una trascendental importancia la restauración del humanismo, cuya tarea, a mi entender, es capaz de vertebrar el abanico de saberes indispensables para la elucidación de los problemas y asuntos humanos, en particular los relacionados con los que afectan la vida en la ciudad. En la ciudad, o también polis, en el sentido clásico del término, como el espacio donde los hombres ejercen su libertad, configuran, dan forma a los problemas de su vida social, dando así forma a su cultura. En esta apología de las humanidades que ahora pretendo, no se trata entonces de salvar a las humanidades de su actual desahucio o de su actual postración. Veíamos que solamente en muy pocas universidades realmente estas juegan un papel importante. No se trata de reservarles un intocable espacio académico al amparo de su desaparición, que siempre se cierne como amenaza. No se trata de defender su carácter de ciencia, de método, de disciplina. De lo que se trata es de restituir a las humanidades su lugar en la comprensión del fenómeno humano, de su papel como guía con respecto a cualquier asunto o problema que afecte al hombre. El papel de las humanidades es el de ser capaz de inspirar y guiar, no el singular contenido de la ciencia, por supuesto, de una ciencia, sino las finalidades humanizadoras que todo experimento y que toda teoría debiera perseguir. El gran desafío para todos los que tenemos la misión de transmitir algo consiste, me parece, en el hecho de ser capaces de articular y conjugar de manera armoniosa, inseparablemente, los lenguajes de la ciencia y los de la sabiduría. No seguir pensando como que las humanidades corren por un lado y la ciencia por otro, sino más bien enlazar, entrelazar ambas perspectivas. Quizá las características principales de esta rehabilitación antropológica de la sabiduría humanística sean la defensa de una sabiduría integradora, por una parte, y la comprensión del hombre como un animal, digamos con Luis, logomítico, o como un animal efectivamente simbólico, como un animal capaz de simbolización. Me refiero a la capacidad de dar sentido a la vida. Y quizá también habría que decir ahora ya que el sentido no es individual, el sentido de la vida es colectivo. Por una sabiduría integradora, me voy a referir ahora en esta parte a lo que estaríamos intentando comprender como una sabiduría integradora, y después un poquito me voy a referir a la idea del hombre como un ser logomítico, ¿sí? Es decir, que piensa, pero que también imagina, digamos, de alguna manera, que da sentido a su vida desde la imaginación y desde la creatividad en un segundo momento. ¿Qué entendemos por sabiduría integradora, entonces? Frente a la especialización en boga, frente a la fragmentación del conocimiento en disciplinas especializadas, congruente la mayoría de las veces con la tiranía del logos científico-técnico, la recreación de un humanismo promotor de la integración de los saberes supone apartarse de diversos peligros. Por ejemplo, apartarse del peligro de igualar la singularidad teórica y metódica de las ciencias duras con las disciplinas sociales y humanas. No estamos hablando de lo mismo. Una cosa es buscar la objetividad de la que presume la investigación experimental y otra cosa es indagar sobre la experiencia del hombre. No podemos entonces tratarlas
de la misma manera. Es necesario, digo, apartarse de igualar la singularidad teórica y metódica de las ciencias duras con las disciplinas sociales y humanas. Es necesario también apartarse de suponer que los tres principios del pensar epistemológico que Aristóteles enunció, identidad, no contradicción y tercero excluido, son siempre aplicables a lo humano en su integridad. Creo que hay que cuidarse de estas cosas, de pensar que estos tres principios epistemológicos deben regir todo el conocimiento, incluido el del hombre, porque se deja de lado precisamente los rasgos propios del ser humano, su problemática identidad. El hombre es fundamentalmente un ser equívoco y también ambiguo. Se trata, pues, de respetar la pluralidad, digamos, en lo uno, de combatir lo que podríamos llamar, también en palabras de José Ortega y Gasset, la barbarie de la especialización. Así decía Ortega y Gasset. Hay que defendernos de la barbarie de la especialización, tan en boga y que tanto nos oprime también en nuestros días. Hay que tomar en cuenta que los objetos y que los asuntos del antropos son múltiples, son diversos, que hay una infinita variedad de conocimientos que, si bien deben ser abordados, ¿sí?, si se especializan y si cada uno corre por su cuenta, lleva el riesgo de la dispersión y no vuelve a tomar en cuenta el carácter unitario de para qué todos esos conocimientos. El conocimiento resultante de este amplio número en boga de especialismos aislados, sin conexión con un todo, provoca la mayoría de las veces confusión, no saber a dónde uno va y desconcierto. De lo que se trata entonces es de buscar la manera de lograr una síntesis, o también podemos decir una orientación humanizadora de los saberes. No se trata entonces, decía, de recuperar al humanismo con insidiosa condescendencia para restituirlo en su venerable pero desolado papel defensor de la tradición, sino de evitar tomar el humanismo como algo que hay que defender, porque de lo que se trata es de evitar continuar segmentando el conocimiento hasta el absurdo, emulando la división que impera y que es solo en parte comprensible en las disciplinas experimentales y exactas. Se trata, digo, de devolver al humanismo su enfoque tradicional, sus métodos propios, sus caminos singulares, la saludable universalidad de sus orígenes, de ponerlo en relación con las ciencias duras y con las ciencias sociales, todas integradas en una perspectiva humanista apta para asumir las preguntas de la construcción y de la postulación del sentido de la vida, del sentido de la existencia individual y colectiva. La protología, la escatología, o sea, los orígenes, de dónde vengo, cuál es el fin de la existencia, cuáles son los orígenes del hombre, los porqués de la vida, sus transcursos, sus trayectos, sus para qué. Esta sería en la primera parte en la que quería plantearles con relación a lo que estaríamos entendiendo por una sabiduría integradora. Quizá vale la pena aquí también decir que cuando hablamos de sabiduría, ahora no recuerdo si tengo aquí la cita, pero no importa. Sí, aquí está. Es importante saber que nos dice un autor, nos dice nuestro autor, de acuerdo a las antiguas tradiciones, el sabio es sabio porque conoce los límites. Creo que esto es algo que se olvida mucho en la modernidad. La modernidad parece que no tiene límites, que puede llegar hasta donde quiera. Pero justamente cuando estamos hablando de una sabiduría integradora, justamente lo que queremos hablar es precisamente de eso, que
la sabiduría implica también conocer el límite, a pesar el conocimiento. ¿Perdón? Ah, sí. La tecnología nos está interrumpiendo. ¿Quién sabe por qué? Nos ayuda, pero también Sí, nos pone molesto. sus límites. Sí. Mantiene una correcta, la sabiduría mantiene una correcta relación con la totalidad, pero también conoce sus límites, ¿no? Esta era la idea. Bien, el segundo punto, decíamos, es la comprensión del ántropos, la comprensión del hombre como un animal logomítico, decíamos, o sea, que integra el logos y el mitos y que no está separado como aparentemente se nos ha planteado desde los orígenes de la filosofía, que corre por un lado el conocimiento racional y por otro lado el conocimiento sensitivo, sino que más bien el conocimiento sensitivo y racional se aunan, están presentes en el hombre, o también decíamos capax symbolorum. Voy a referirme un poquito a esto y quizá podemos conversarlo también. Un humanismo renovado combate la falacia cientificista o el logos científico-técnico de desarrollo únicamente a través de la ciencia. Con esto se refiere esta capacidad de comprensión del homo logomítico no a la ciencia y a sus legítimos procederes adecuados a los procesos y objetos que le corresponde abordar y nada más que a ellos, sino a la extendida presunción de que resulta factible tratar cualquier vertiente humana con el mismo recurso, en clave positivista, en clave reductiva, a consecuencia de la razón dominante. Cabe pues recordar con Blaise Pascal que el antropos no es solo una criatura de razón, un espíritu geométrico, como decía él, sino que el hombre es un ser polifacético y contradictorio. Entonces, ya decíamos hace rato que esta identidad del hombre se basaba en la equivocidad, en la ambigüedad, y ahora estamos diciendo también con Pascal que es polifacético y que es contradictorio. El hombre, decía Pascal, no es ni ángel ni bestia. El hombre es más bien un animal logomítico que anuda la razón y el sentimiento en el conocimiento, que aúna concepto y sensibilidad, que aúna en su conocimiento efecto y afecto, experimentum y experiencia, lógica e imaginación, o logos y mitos. Es decir, también podemos decirlo, si se quiere, en una expresión más cercana a nuestros dichos cotidianos, el hombre tiene un corazón con motivos que la nuda razón no llega a entender. El ser humano piensa de manera lógica y mítica al mismo tiempo. Su pensar, o mejor, su interpretación de la realidad, acusa una coincidencia de opuestos en una unidad o en una complegio opositor. Yo recuerdo, por ejemplo, ahora, si ustedes conocen un poco del pensamiento mesoamericano, uno de los rasgos fundamentales de lo que se ha llamado como claves del núcleo duro del pensamiento antiguo es precisamente este pensamiento dual, que incluso está integrado en su propia concepción lingüística, ¿sí? Por ejemplo, Ometeotl, Ometecutli, para referirse a la divinidad suprema. Es decir, la divinidad suprema nunca es solamente uno, sino siempre se integra en dos. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante porque estaba presente en el pensamiento antiguo y en realidad, digamos, es una reflexión que solo la modernidad en el proceso de desarrollo ha ido escindiendo, pero que si ustedes estudian náhuatl, por ejemplo, podrán darse cuenta cómo esta construcción gramatical está tremendamente presente en la lengua. Bueno, esto fue un paréntesis, porque me voy a ir por otro lado. El hombre es un ser infinito, entonces, ambiguo, contingente, que carece de permanencia y sustancia y que está dotado además de una condición adverbial,
puede empalabrar su realidad y que se resume su propia situación, su propia condición humana, como un ir siendo aquí y ahora. Ese es el gran problema de la ciencia, ¿no? Que trata de estudiar al ser humano como si fuese una cosa fija, pero el ser humano no está fijo, el ser humano es un ir siendo, está en proceso. A lo largo de la historia de la cultura, esto es el hombre, es un ir siendo, abriendo su camino. El aspecto más importante con relación al humanismo, en realidad, a lo largo de la historia de Occidente, ha sido su reflexión con relación a qué es el hombre, qué es el ser humano. Y cabe al respecto, me parece, no ignorar el punto de llegada de su reflexión actual. Es decir, el hombre no nada más se puede concebir, como ya lo decía Aristóteles, un son politicón, que está bien, que es cierto, pero ahora estamos diciendo también es un complejo opositor, ¿no? No es solamente en términos de Descartes o una cosa o la otra, por eso decíamos de tercero excluido, o sea, siempre pensar la realidad en una cuestión binaria, o esto o aquello, sino que en realidad siempre estamos, integrando siempre las dos cosas, y aunque decimos que va por un lado, siempre queda abierta la otra posibilidad y puede cambiarse. Y no es incoherencia, es más bien un rasgo de nuestra condición. El antropos entonces es indeterminación, condición incierta, equívoca, a duras penas cognoscible para sí. No puede entonces reducirse a suceso natural, no es solamente biología. Hay que intentar comprenderlo entonces en su inasible completud y exhortarlo, como lo hace también el autor de los pensamientos, Pascal, a un espíritu de fineza, dice él, a formarse, o mejor, a cultivarse en un espíritu amplio, imaginativo, dotado para ver claramente gran número de nociones concretas, así dice Pascal, pero para comprender también a la vez el conjunto y los detalles. Este nuevo espíritu antropológico se aparta pues de la falacia de la ciencia, de la falacia de cierta ciencia también, de cierto cientificismo, y se apoya, decimos, en una razón logomítica, atenta tanto a las valencias determinables y objetivables del campo de lo humano, como a las que no lo son ni podrían serlo. El método científico constituye uno de los procederes posibles del conocimiento, pero no es el único, ni el universalmente válido, a pesar de que su capacidad de contraste, cautela y rigor resulten dignos de ser emulados en no pocas ocasiones. El análisis científico racional no es suficiente para dar cuenta del antropos, ni para inspirar su actuar. Para ello es necesario, como decíamos, rebasar los límites del pensamiento conceptual y recurrir a la interpretación, a la comprensión racional y sensible, o también podríamos decir a una razón afectiva. Bueno, hasta aquí yo creo que podría plantear estas dos cuestiones. Por un lado, decía una sabiduría integradora, y por otra parte, aunque creo que hay varias dudas, la cuestión de la concepción del hombre como un ser logomítico, lo que no descarta que el hombre sea un homo parlante, un son politicón, un homo faber, un homo sapiens, pero lo que estamos diciendo es que además de esto, ¿sí?, estamos entendiendo a este ser que piensa, digamos, este homo sapiens, también como un ser capaz de simbolizar su realidad, dar sentido a su realidad y expresarlo en términos de un lenguaje apropiado a ese sentido que de alguna manera decimos es trascendente. Es decir, que nunca tenemos acceso completo
a poder captarlo en su integridad y objetivarlo de manera precisa. Es por ello que recurrimos al símbolo. De manera más clara, creo, esto puede ser entendido a partir de la perspectiva de lo que conoceríamos, de lo que diríamos que sería una antropología simbólica. El hombre, definido entonces como un ser capaz de empalabrar la realidad, no solamente a través de signos lingüísticos, sino a través de símbolos, es una criatura políglota, provista de múltiples expresividades, códigos y lenguajes que le sirven para una comprensión compleja y sutil de lo que está puesto en cuestión. A diferencia de lo real, que puede devastarse, depredarse, demolerse, la fisis y la bios crasos, ajenos a nuestra acción y dicción, la realidad o mundo que creamos y en el que vivimos es un orbe de conflictos, tejido mediante símbolos y palabras que interminablemente intercambiamos. Siempre estamos intercambiando y debatiendo el sentido de nuestra existencia. Esta semiosis, este mundo de significados falibles y en devenir, es también lo que podríamos llamar, lo que conforma el ingrediente sustantivo de nuestro mundo. Lotman, Yuri Lotman, en su libro Semiótica de la Cultura, dice que en realidad vivimos en una semiósfera que es fruto de la razón y de la imaginación, de la decisión y de la pulsión, de los límites y de las posibilidades de libertad de la especie. Un ser políglota y logomítico, cuyo ir siendo concita distintas facetas y distintos estratos, solo puede ser comprendido en su diversidad compleja. El animal se mueve por instinto, responde a sus necesidades instintivamente. El hombre se pregunta el porqué de su actuar. Según Cassirer, de hecho, la interpretación de la realidad está enraizada en el diario vivir del hombre, a tal punto que el mundo no es viable ni pensable si no lo interpretamos permanentemente. Las artes, el mito, la religión y la ciencia son labores interpretativas o simbólicas del todo indispensables a lo largo de la cultura humana para la captación precisamente de nuestro mundo. La articulación del sentido de las cosas, al que no tenemos acceso de manera directa. Si tuviéramos el sentido y lo pudiéramos aprender y lo supiéramos, no tendríamos ya mayor problema. La articulación del sentido al que no tenemos acceso de manera directa y cuyo misterio único, de hecho, nunca podremos comprender absolutamente, nos obliga siempre a un rodeo que se expresa precisamente en el conjunto de los lenguajes del símbolo, que les decía, Cassirer interpreta como las artes, el mito, la religión y la ciencia. También para Cassirer la ciencia es un lenguaje simbólico, la mejor ciencia, la ciencia que se pregunta justamente o que quiere incorporarse también en la pregunta, insertarse en la respuesta o en la búsqueda de la pregunta al sentido de las cosas. Lo voy a decir como dice nuestro antropólogo Luis Duch. Dice, la articulación del sentido al que no tenemos acceso directo nos obliga a recurrir al conjunto de los lenguajes del símbolo, ahora lo cito, porque el mismo misterio, en realidad el sentido siempre se nos aparece como un misterio, jamás podrá ser aprendido por ningún mito ni por ningún tipo de logos. Solo en realidad es experimentable el sentido, contemplable
y fugazmente visible como consecuencia de lo que la tradición agustiniana llamaba iluminación. Ya sé que suena un poco complejo, pero espero ahora vamos a discutirlo. Voy a citarles un breve pasaje de Rilke en el libro de las Horas, que expresa lo mismo, pero de una manera poética y espero que a ustedes también les resultará expresada de manera muy bella. Dice: bienaventurados los que saben que detrás de todos los lenguajes se encuentra lo inexpresable. Bienaventurados los que saben que detrás de todos los lenguajes se encuentra lo inexpresable. Bueno, esto era un poco solamente para introducir el problema de nuestra cuestión, el problema de que las humanidades tienen pues como misión, digamos, ayudarnos a concebir la transmisión del conjunto de las tradiciones que nos ayudan a empalabrar propiamente la realidad de este antropos, que he tratado de definir, es sumamente compleja, ¿no? Este antropos es un ser indefinido, contradictorio, ambiguo, ¿sí? Y que sin embargo se encuentra en medio ha logrado a lo largo de la historia de la cultura, ¿sí?, integrar el sentido de su realidad, ¿sí? Y que precisamente esta integración del sentido es la que está fundamentalmente en crisis en la época moderna y que corresponde precisamente a las humanidades restituir el lenguaje, ese lenguaje. Bien, voy a hacer un último parágrafo y yo creo que podemos parar para discutir un poco estas ideas, ¿no? Por un nuevo espíritu antropológico. La problemática en torno a la comprensión del hombre como un homo parlante, como un son politikon, como un homo faber, pero también como un homo symbolicus o como un ser logomítico, reviste un relieve peculiar y decisivo para el humanismo y su renovación. Aunque el símbolo forma parte de la semiología, la mayor parte de las veces la semiología sigue actuando respecto al símbolo de manera parcial, reduciéndolo en última instancia a signo. Por el contrario, decía, en su filosofía de las formas simbólicas, Cassirer atribuyó al símbolo y a su labor una función antropológica preeminente. El hombre para Cassirer es un animal simbólico a natura. Las realizaciones históricas de los fenómenos, o sea, la cultura, se expresa en realidad como formas simbólicas, a través del mito, insisto, a través del arte, a través de la ciencia, a través de la religión, a través del lenguaje, a través de la historia. El hombre forma parte de la naturaleza, la cultura forma parte de la naturaleza, pero también se aleja de ella. Es debido a su carácter de complexio oppositorum que el mundo, la heteróclita e intrincada creación humana, no se presta a ser comprendida mediante el recurso exclusivo de logos, so pena de incurrir en el grave reductivismo que aqueja a las patologías epistémicas, muy propias de la modernidad: el positivismo, el mecanicismo, el cientificismo, consagradas de Descartes y Bacon. Es preciso, más bien, acometer estas patologías a través de un abanico de perspectivas ad hoc, no solo atentas a matematizar sus aspectos, cuando sea posible hacerlos, sino a interpretar sus sentidos, tanto plurívocos como equívocos. De ahí la prioridad, el relieve que podemos conceder o que se concede en los trabajos vinculados, en el trabajo, en la reflexión humanística, a la narración,
a la metáfora, a la imagen, al símbolo, al mito, o a espacios como este, donde lo que importa es precisamente el intercambio de ideas y la conversación. Al antropos, entonces, decimos, le está vedada la inmediatez. Forma parte de la naturaleza, pero al mismo tiempo está escindido de la naturaleza. Antes de hacer una cosa, a diferencia del animal, el hombre se pregunta el porqué de la cosa, el por qué ha de hacer algo. Lo importante no es la respuesta en este caso, lo importante es haber planteado la pregunta. El antropos es un ser de mediaciones, no tiene acceso directo a la realidad, a cuál es el sentido de la realidad, lo que lo define precisamente como un animal simbólico y semiótico, metafórico y trópico, inexorablemente abocado a erigir un mundo gracias a sus facultades preformativas y activas. Al principio de nuestra sesión, caracterizábamos a la modernidad como una crisis gramatical. Decíamos que esta crisis se expresa, por ejemplo, en el hecho de que con frecuencia se observe que en la sociedad actual abundan las personas que al parecer no tienen preguntas. Como si las preguntas precisamente sobre la protología y la escatología, el por qué, el los para qué, no tuvieran ya ninguna vigencia. En realidad, queda claro un hecho harto evidente y que refiere esta pregunta, esta falta más bien de planteamiento de preguntas, deja claro un hecho harto evidente y que se refiere al colapso de los marcos sociológicos y lingüísticos que impiden un ámbito adecuado precisamente para el planteamiento de las cuestiones fundamentales del ser humano. Es por ello, considero que en primer lugar, lo que las humanidades precisamente están comprometidas a hacer es abrir justamente estos espacios, abrir estos lugares donde de lo que se trate sea precisamente de establecer la posibilidad de abrir las preguntas, de abrir el espacio para el planteamiento de las preguntas que ya no se pueden plantear en los ámbitos que no se pueden plantear o que no nos es permitido ya plantear en los marcos sociológicos y lingüísticos imperantes. Yo creo que solamente a partir del establecimiento, del restablecimiento de estos ámbitos de reflexión sobre el para qué y los por qué, restituyendo efectivamente el lenguaje y sobre todo colaborando en la transmisión de las tradiciones para poder evocar a partir de este lenguaje y expresar en este lenguaje nuestras preocupaciones, es que cobra sentido también el quehacer humanístico. Yo creo que, no sé si podemos parar aquí o si... Yo tengo un montón de... tengo cuerda para un buen rato, pero la verdad es que no quiero aburrirlos y que considero que más bien el intercambio de ideas es también algo que está promoviendo fundamentalmente el seminario. Yo lo que me gustaría que se preguntaran a ustedes, usando esto último que dijo Blanca, abrir el espacio para las preguntas. Lo que hay es que como todo esto lo graban para después ponerlo, creo que en la página. Entonces uno tiene que hablar aquí, ¿verdad? Sí, ahora sí está bien, gracias. Gracias, Charlie. De todo esto que oyeron, dicho por la doctora Solares, ¿no? ¿Qué tiene que ver con el compromiso de la universidad? El compromiso social de la universidad. Hay que darle una vuelta de
360 grados, porque hasta donde yo entendí las cosas que dijo la doctora Solares, está puesto en la esencia más profunda de lo que es la universidad. Entonces, me gustaría que ustedes reflexionaran un poquito sobre qué tiene que ver esto que oyeron hoy con las humanidades en la universidad y las humanidades y la universidad en el compromiso social de la universidad. ¿Por qué sin esto que dijo la doctora Solares, nuestra universidad no tendría compromiso? ¿No? Échenle una pensadita mientras descansamos unos 10 minutos también para que la doctora Solares descanse un poco. Y son 6:30, nos vemos 20 para las 7, para también que ustedes hagan algunas preguntas, contestamos, a ver los colegas que están afuera qué respuestas tienen a estas mismas preguntas. Y normalmente los alumnos son los que vienen y preguntan, y normalmente son muy preguntones, pero entonces, como la exposición hoy ha sido muy sustantiva, por eso yo me atrevo a decirles, bueno, pues hoy preguntamos desde acá, traigan nuevas preguntas sobre esta para ver cómo vamos tejiendo este asunto de humanidades y compromiso social, ¿vale? Gracias.